Hola chicos, muy buenas a todos. Hoy empezamos con la tercera sesión sobre público objetivo. Vamos allá. Entrevistas de solución. Como os pongo aquí, efectivamente es el paso obligatorio antes de tirarse a la piscina. Hoy va a haber poca parte teórica porque os voy a hablar de nuestro caso de Sticker for Life, de cómo lo hemos hecho, cómo hemos llevado a cabo nuestras entrevistas de solución, ¿vale? Con el fin de encontrar el Product Market Fit. Así que poca parte teórica, os hablaré muy rápidamente de la diferencia entre entrevistas y encuestas, que son dos cosas totalmente distintas y para mí deberían de hacerse en tiempos distintos. Primero la encuesta, segundo la entrevista. Entonces, supongo que todos ya conocéis Sticker for Life. Para los que no, somos una startup que vende un producto a motorista. Es una pegatina que se pone en el casco del motorista para informar en caso de emergencia. Da datos sobre la persona, datos médicos, etc, etc. Ese es nuestro producto, ¿vale? ¿Qué vamos a usar hoy como herramienta? Vamos a usar Google Form porque es la herramienta que yo use para llevar a cabo mis entrevistas y también mis encuestas. Y como recomendación de experto, hoy os hablaré de Pablo Peñalver. A modo de recordatorio, estamos en la tercera sesión. La primera hablaba de dónde empezar a buscar el target. Ya sabéis que son en total 5 sesiones. Entonces, en la primera sesión vimos la investigación con estudios e informes, vimos lo que era un mapa de empatía y hablamos de lo que son las encuestas online. En la segunda sesión afinamos el perfil buscado con palabras clave. Usamos un montón de herramientas como el Keyword Planner, acabamos usando Facebook Ads, la parte de audiencias, para descubrir lo que son las incógnitas desconocidas. Y ahora nos encontramos en la fase 3 de nuestro target, es cómo confirmar nuestro público objetivo. En la fase 4 definiremos lo que son nuestros buyers persona. Y en la fase 5, el Customer Journey. No entro en detalles porque ya lo veremos en sesiones siguientes. Pablo Peñalver. Pablo tiene un perfil muy enfocado a educación, es profesor de ADE desde hace 20 años y os lo quería recomendar porque es a la vez autor y bloguero, bueno, tiene muchísimo contenido visual y además es que tiene una ola virtual en su blog, o sea que ahí podréis ver temas relacionados con emprendimiento, con innovación, con metodologías ágiles, con design thinking, TICs, y os he puesto y mucho más, porque es que ahí hay una mina de contenidos muy, muy interesante, así que os recomiendo dar una vuelta por su blog. Nos encontramos, como os explicaba, en el paso 3 de lo que es la búsqueda del público objetivo. Estamos en la parte de confirmar y lo que buscamos aquí realmente lo que es el Product Market Fit. Para encontrar el Product Market Fit tenemos que tener claro o bien definido, por un lado, nuestro producto y por otro lado, nuestro mercado, como explica la palabra, ¿no? Entonces, se trata de que ambos estén ya bien definidos y se encuentren. Y a raíz de esto sacamos lo que es el MVP. El MVP es el producto mínimo viable. Es decir, ya no es un prototipo, es un producto de verdad comercializable y que nos va a permitir ya vender a nuestros primeros clientes y sacar conclusiones o sacar mejoras de este primer producto. Es un producto que va a tender a mejorar con el tiempo, con el feedback de estos clientes. Como os decía, hoy hay una parte teórica muy pequeña, pero sí importante, que es que podáis diferenciar lo que es una encuesta de lo que es una entrevista. En Sticker for Life hemos llevado las dos a cabo. Hemos empezado con una encuesta online y luego, para confirmar nuestro público objetivo y también parte de lo que es el producto, hemos hecho entrevistas personales. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre los dos? Las encuestas son un formulario nada más.
no hay ningún tipo de interacción con el cliente. En cambio, en las entrevistas es una entrevista física, tenemos al posible cliente delante nuestra. Y ahí es muy importante tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. A nivel de preguntas, en la encuesta suelen ser preguntas cerradas, aunque podemos incluir campos abiertos. Mientras que en la entrevista son preguntas abiertas, donde realmente lo que os va a interesar ahí mucho es dejar hablar a la persona que tenemos delante y que nos cuenten, no pararles, venga, cuéntame más, ¿no? Las encuestas se pueden hacer con muchísimas respuestas. De hecho, yo cuando la lancé tuve unas 100 respuestas más o menos, que fue una base, bueno, bastante ya interesante para poder sacar conclusiones. En cambio, en las entrevistas no podéis entrevistar a 500 personas, ¿no? Lo tenemos que hacer en un grupo reducido porque es más tiempo, es más organización, etcétera, etcétera. Tenemos que dedicar más tiempo también a cada persona que acude a la entrevista, entonces se tiene que hacer en un grupo reducido. Y luego os lo pongo como último punto, pero es que realmente el objetivo es totalmente distinto. Para mí, por lo menos, la encuesta a mí me ha servido para afinar mi público objetivo, como os he explicado en vídeos anteriores. En cambio, la entrevista me ha permitido confirmarlo, que es totalmente distinto. Confirmar y luego pivotar, que lo hablaremos en la última slide. Esta es mi encuesta que hice con Google Form, igual que luego lo hice con las entrevistas personales. Google Form, si no lo conocéis, es una herramienta que a mí me parece pues muy fácil de usar, como otras que os he recomendado. Me gustan las cosas fáciles, me gustan las cosas amigables, pues esto lo es todo. Entonces, simplemente no os voy a hacer un tutorial sobre esto, pero muy rápidamente que sepáis que podéis añadir una cabecera y luego podéis hacer varias sesiones dentro de lo que es dentro de vuestra encuesta, perdón. Entonces, podéis elegir el tipo de pregunta que es, por ejemplo, aquí puede ser respuesta corta, un párrafo, varias opciones, casillas, desplegarla y demás. Podéis ir añadiendo también una imagen, que lo he hecho, por ejemplo, aquí, para que la gente pueda valorar esta imagen o para pues, ver temas de, por ejemplo, de UX, para ver temas de comprensión y demás. Podéis añadir hasta un vídeo, ¿no? Y es tan sencillo el cuestionario como poneros en algún sitio y decirle añadir una pregunta y ahí vais a poner la pregunta, las opciones aquí, elegir el formato de la pregunta y listo. Tenéis opciones también abajo aquí de poner si la pregunta es obligatoria o no. La podéis duplicar, la podéis eliminar. Y luego hay opciones adicionales aquí para llevar al usuario a una pregunta concreta si ha contestado algo anteriormente. Por ejemplo, ha contestado que sí en la pregunta anterior, pues le llevo a una sección que entonces, no sé, ¿eres motorista? Sí, pues boom, le llevo a la sección de los motoristas. Si me dice que no, pues le llevo a la sección de los no motoristas. O sea que podéis hacer un árbol ahí de preguntas, que es esta parte súper interesante. Y bueno, lo montáis vuestra encuesta y luego tenéis, tenéis aquí arriba el tema de diseño. Podéis visualizar vuestra encuesta. Lo que es muy importante es la parte de compartir, que es enviar, se puede enviar por email, compartir en redes sociales y tal. Súper práctico. Nosotros lo que hicimos fue mandarlo a los amigos de los amigos, pedir que lo difundieran, contar con los familiares y con todo esto, pues bueno, llegamos a unas 100 respuestas que son las que veis aquí, que a mí me parecieron ya una base interesante para sacar mis primeras conclusiones. Yo en esta encuesta mezclé tanto preguntas de cuál es mi target como a ver si entienden mi producto y les puede interesar. O sea, fue como una entrevista de problema y de solución un poco todo junto. Quizás con más tiempo lo hubiera separado en dos. Entonces preguntaba, como os decía, cosas varias. Entre otras cosas, de Target, por ejemplo, les preguntaba esto: ¿qué término te define mejor? Quería saber si motero o motorista. Bueno, pues casi un 55% respondió motorista.
luego preguntaba cosas sobre qué canal te gusta. O sea, es decir, ¿sabrías decirme el nombre de una asociación o una página web de motos que te gusta particularmente? Y luego hacía preguntas donde quería saber si el motorista entendía de qué iba el identificador, ¿no? Y bueno, de ahí pues saqué un montón de información que me permitió afinar el público objetivo, tanto pues eso a nivel de quién es el motorista, cómo se comporta y demás, como para saber si realmente el producto podía encontrar compradores. Esa es la parte de encuesta. Ahora lo que me interesa es explicaros lo que hicimos para la parte de entrevistas. Para hacer las entrevistas, lo que hicimos fue también usar Google Form. Yo monté de la misma forma que monté las encuestas, lo monté para mí en Google Form y fui con mi ordenador y me metía yo dentro de la herramienta, escuchaba a la persona que tenía enfrente y apuntaba todas las cosas. Así, esto me permitió tener todas las respuestas en un mismo sitio y ver los resultados de la misma forma tan visual como antes y no perderme nada. No son papeles que vuelan, o sea, me resultó lo más fácil de hacer. Entonces, simplemente os quería explicar qué hicimos en Sticker for Life cuando montamos lo que fue el evento para las entrevistas de solución. Es decir, ya no intentamos afinar el target, sino lo que queríamos saber era si nuestro público objetivo era realmente el que nosotros pensábamos y si les interesaba el producto. Lo que hablábamos antes, el Product Market Fit, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Pues como nuestro negocio tiene que ver con motoristas y nos llevamos muy bien con la persona que tiene del taller que tiene nuestras motos, hablamos con él para montar un evento. Este taller es Motos Ascari, en Madrid. El mejor taller de motos de todo Madrid, en Las Ventas. Apuntadlo. Así que nada, hablamos con el gerente, con Juan Manuel, y nos montó una convocatoria. Le dijimos, mira, intentamos ponernos un sábado, invitamos a la gente, no les podemos contar a qué vienen, les invitamos a un picoteo y les decimos, mira, vamos a lanzar un producto, no te podemos decir todo, pero necesitamos que vengas porque tenemos que hacer una encuesta para ver si podemos sacar este producto. Él, como es muy apañado, pues nos consiguió 15 personas, un sábado por la mañana, no sé cómo todavía, pero fue así. Y bueno, lo que hacíamos era que no venían todos a la vez, evidentemente, venían cada 15 minutos. Yo había calculado más o menos el tiempo de la entrevista. Aquí os recomiendo una cosa. Primera recomendación, que es que aunque hayáis calculado que la entrevista va a durar 15 minutos, dejad más tiempo. ¿Por qué? Porque como se trata de que la otra persona hable, que no cortemos, que tal, que cual, yo había calculado que me iban a durar 15 minutos. Para no asustar a la gente, les dijimos de venir cada 10 minutos y al final, más o menos, estuve 20 minutos con cada persona. Así que dejar un poco de margen, es la primera recomendación que os doy. Empezamos a las 9:30 de la mañana y acabamos a las 3. O sea, fue súper intenso. Aseguraros de tener internet. Como trabajo con Google Form, estoy ahí, necesito internet, necesito wifi. Lo que más les dijimos, que les íbamos a obsequiar con el identificador. Entonces, bueno, eso siempre viene bien. Y bueno, y así fue la convocatoria. Esta persona me consiguió 15 personas que todas vinieron, de hecho, o sea, un 100% casi de... Bueno, yo creo que eran 16 y al final vinieron 15. Entonces, segunda parte, ¿cómo llevé yo las entrevistas? Os cuento también, sigo contando mi experiencia con Sticker for Life. Tenía una mesa en una parte del taller, entre motos, ahí metidos, mi ordenador. Había una persona, mi socio estaba ahí para gestionar a la gente que entraba, que se iba, había un picoteo,
evidentemente, para hacerles esperar y demás. Y cada vez que acaba uno la entrevista, pues venía otro. Me presentaba. Ahí sí que les contaba, mira, somos Stickers for Life, estamos desarrollando una pegatina para el casco, para motoristas, en caso de emergencia y tal. No te cuento mucho más, pero te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me contestes con la mayor sinceridad. Ahí no les contaba nada más, les ponía en contexto y ya está. Eso sí, mi segunda recomendación es, como no saben muy bien qué se esperan, porque han venido recomendado por alguien y tal, la primera cosa que yo hacía era, mira, estate tranquilo, no es un test hacia ti, es para valorarnos a nosotros. O sea que contéstame todo lo que quieras, sin ningún miedo. Y bien, pues así empecé a hacer las entrevistas. Una cosa importante es que cuando vais a poner los primeros datos en vuestra encuesta, poner siempre el lugar, la hora, el día y tal, para no confundiros luego con otras entrevistas que podéis hacer en otro sitio, en otras circunstancias. Otra recomendación que os hago ahí es usar el método de los 5 porqués, que es hacer las preguntas encadenadas, ¿no? No sé si os suena esto, pero es hacer una pregunta a alguien y preguntarle 5 porqués seguidos hasta, en principio, llegar a lo que es la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era, ¿dónde guardas la documentación de la moto? Me dicen, en el bolsillo. Segunda pregunta. ¿Y por qué lo guardas en el bolsillo? Porque no tengo más espacio donde guardarlo. Tercera pregunta. ¿Y por qué no tienes más espacio donde guardarlo? Y tal y cual. Hasta llegar a la quinta pregunta. Y supuestamente ahí vais a encontrar la causa del problema. Yo lo he hecho con algunas personas que me han dado pie y es súper interesante. Después de hacerles todas las preguntas y tenerlas apuntadas en mi Google Form, todo junto, les daba las gracias, les decía que estaba encantada y les daba las gracias sobre todo por su tiempo, estaba encantada de haberles conocido y apuntaba el nombre de cada uno de ellos o su dirección para mandarle el producto físico. Le decía, pues no sé cuándo va a salir esto, pero en cuanto lo tengamos te aseguro que te lo mando de forma gratuita. ¿Qué conclusiones saqué de las entrevistas que no saqué con las encuestas? A nivel de target, estamos hablando de target, entonces voy a hablar sobre todo a nivel de target. Saqué que, tengo apuntado cosas, uno de mi público objetivo tiene moto de carrera, no lo sabía y lo incluí dentro de mis buyer persona. Dos, que muchos de los invitados a hacer la entrevista tenían varias motos y varios cascos, cosa que nosotros no nos habíamos planteado. Para nosotros era un identificador, es decir, una pegatina por cada casco es igual a cada usuario y no es así. No es así. Entonces, ahí lo metimos en el backlog para pensar sobre estas cosas. ¿Qué más saqué? Que el término motero tiene pros y contras. A unos les encanta porque forman parte, se sienten moteros, lo viven, etcétera, etcétera. Y a otros les da un poco de cosa que les digas que son moteros. Dicen, es que no soy motero, soy motorista. Antes que nada, uso la moto para ir al trabajo y demás y ya está. Entonces, bueno, sé que tengo que tener cuidado con este término en mis copies. Y las dos cosas importantes que sacamos de las entrevistas fueron las siguientes. Lo primero, súper, súper importante, que fue que hasta pensamos en pivotar la idea y demás, fue que el pain, lo que llaman el dolor que creemos que tiene nuestro cliente objetivo, no lo tenía tanto. Y era que cuando le preguntaba, ¿tú crees que en caso de accidente sería fácil identificarte? Me decían, pues sí, yo tengo dos papeles encima, yo no sé qué, no sé cuánto, o sea que este dolor no lo tenían y nosotros pensábamos que era muy importante para ellos esto. En cambio sí que es cierto que cuando les hablaba de, oye,
y pueden llamar a un familiar tuyo si te pasa algo. Me decían, sí, tengo el móvil. Y tirando del hilo se daban cuenta de que, pues, que no era tan fácil, que el móvil o había volado en un accidente o que estaba bloqueado y no podíamos llamar a la persona de contacto o simplemente imposible saber quién era la persona de contacto. O sea que, por una parte, sí es cierto que les podíamos identificar porque muchas veces tenían sus papeles propios encima, o sea, esperamos saber quién estaba detrás, pero el tema de la llamada a un familiar tiene todo el sentido. Entonces, a raíz de esto tuvimos que pivotar, que es lo que se dice, ¿no? De cambiar un poco el rumbo, cambiar un poco las funcionalidades del producto para adaptarnos mejor a esto. Y la segunda cosa muy importante que detectamos es que había un problema muy importante con el tema de la protección de datos. Estaban todos encantados de que el identificador llevara su nombre, su apellido, que la persona de contacto, sus datos médicos y tal, pero muchos de ellos me dijeron, oye, ojo con los datos, que es que yo no quiero que cualquiera pase y lean los datos del identificador. Entonces, eso nos ha cambiado también el desarrollo, porque hemos tenido que incluir una capa adicional en cuanto a datos personales. O sea que estas entrevistas son esenciales. Parte de la encuesta a mí me parece fenomenal para empezar a ver cómo es el público objetivo, para empezar a ver si el producto les puede interesar y demás, pero realmente donde ves si el producto encaja es en la entrevista personal. Así que fenómeno. Visto esto, paso a hablaros de algunas recomendaciones adicionales sobre las entrevistas, ya que os he dado algunas. Pero bueno, ahí os he puesto algunos bullets interesantes. Lo primero es preparar bien la convocatoria y el lugar, ¿no? Como os decía, hacer venir a la gente en un tiempo, cada X tiempo, ¿no? Y bueno, invitarles en un sitio que sea agradable. Ofrecer un buen picoteo o algo de beber, siempre viene fenomenal para que estén esperando y tal. Y muy importante, no lo hagáis solo, contad con un ayudante para ir gestionando a la gente que va llegando, a la gente que va saliendo en las entrevistas. Usar Google Form para guardar las respuestas, yo os lo recomiendo 100%, me ha ido fenomenal, pero ojo que tenéis que tener wifi suficiente, porque si no os vais a encontrar, como me ha pasado a mí, al final de una entrevista y ¡boom! No he guardado nada y he perdido todos los datos. Aseguraros de tener el prototipo funcionando. Ser neutros a la hora de preguntar es muy importante. No podéis enfocar a los clientes hacia una cosa u otra. No podéis sugerir respuestas, evidentemente. Y lo último es dejar hablar y no temas al silencio. Es lo que os decía al principio, ¿no? El tema de cuéntame más, cuéntame más. Y todo esto nos lleva a lo que os comentaba de qué es pivotar. Pivotar simplemente es decidir cambiar de rumbo, puede ser en parte o en todo. Ya os he explicado en nuestro caso qué hemos tenido que cambiar. Evidentemente es una decisión de estrategia decisiva. Nos estamos dando cuenta en este momento de que no hemos acertado del todo y tenemos que cambiar cosas. Es difícil tomar la decisión, pero también tenemos los hechos delante, así que hay que hacerlo. Y luego, pues bueno, se trata de que cuando hayamos pivotado, pues podamos sacar lo que es el MVP, el Minimum Valuable Product. Es decir, según la definición de Eric Ries, aquella versión de un nuevo producto o servicio que permite al equipo recolectar la máxima cantidad de conocimiento validado sobre los clientes con el mínimo esfuerzo. Y eso significa que sacáis una primera versión de vuestra solución comercializable y lo que hacéis es recoger el feedback de los primeros clientes para ir mejorando vuestro producto. Y eso es todo para hoy. La semana que viene seguimos con el público objetivo, el target número 4, y hablaremos de los buyers persona. ¿Qué son y cómo hacerlos? Así que os espero aquí
el miércoles que viene y espero que os haya gustado mucho esta sesión. Gracias.